3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Hay 3 virtudes con las que nos han insistido desde el tiempo de la infancia, durante toda la historia. Insistencia que ha provenido siempre de la religión, la educación, la familia, los textos de autoayudas y otros, y ahora mediante sitios en redes sociales. Esas virtudes insistentes se llaman fe, esperanza, confianza. Tener fe, tener esperanza, confiar y convertirse en digno de confianza. Supongo que ustedes ven y sienten que las 3 están unidas. Hay una conexión inherente entre esas 3 virtudes, pues no es fácil, o no es posible, tener esperanza si no hay fe. Y difícilmente uno confía en algo o en alguien si no tiene esperanza. Y si no es la fe la que guía las decisiones y los pasos que tomamos y que damos. Ahora, esa conexión se hace evidente cuando alguien en quien se confía no cumple o traiciona, pues el incumplimiento y la traición convierten las 3 virtudes en peligros de desesperanza, desazón, hundimiento, frustración, resentimiento. Todas estas pasiones tristes que destruyen van hacia abajo. Bien, para pensar un poco en esas 3 virtudes, acudamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Fe, 2 acepciones. Conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud. Y fe como seguridad, aseveración de que algo es cierto. Esperanza, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Confianza, 2 acepciones. Esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Y seguridad que alguien tiene en sí mismo. Desde luego, como en todo, o casi todo, habría que argumentar que cada una de ellas está sujeta a las circunstancias, a la historia de cada quien, sus anhelos, sus miedos, sus prejuicios, sus fallas, su manera de ser que sin duda define su manera de estar en el mundo, su modo de estar vivo. Con frecuencia usamos las palabras que nombran estas virtudes, y quizás, por causa de esa frecuencia, se nos convierten en lugar común, en comodín repetición, costumbre que anula la sensibilidad y la reflexión. Como dicen otros, se nos convierten en paisaje, es decir, lo que tanto vemos y que de tanto verlo, llega el momento en que no lo vemos. En el caso de las palabras, se nos vuelven paisaje aquellas que tanto decimos y oímos, y que de tanto decirlas y oírlas, llegamos al momento de decirlas sin oírlas. Me parece que la repetición de algo, más que acentuar, cansa y desvanece lo que se repite. Hablo específicamente de las palabras fe, esperanza, confianza. Como virtud teologal, consagrada como tal por el cristianismo, fe es creer que Dios existe. Es más, saber que está presente aunque no pueda verse. Sentir que es, aunque parezca no ser. Y esperanza es confiar en que Dios nos dará lo que le pedimos y en que cumplirá lo que prometió.
pero tenemos usos más profanos de los significados de fe y esperanza, para el gasto diario, como decimos en palabras coloquiales. Ejemplos: fe en que conseguiré un empleo, esperanza en que me irá bien en el viaje que haré, confianza en que mi esposa será fiel, en que mi hijo cumplirá lo que prometió, confianza en que haré bien hecho el trabajo. Como dije, no son virtudes atadas necesariamente a una creencia religiosa. Hasta los ateos, o por lo menos muchos de ellos, usan las palabras fe, esperanza, confianza. Y si lo hacen es porque creen en su poder, el poder de las palabras. Pues siendo ateos, no creen en la existencia de uno o de varios dioses. Conocí a un hombre que desde muy joven tuvo fe en que él conseguiría el tractocamión más elegante de las carreteras de Colombia. Eso decía. No estudió mucho y se dedicó a los carros. Y logró, con fe, solía decir, su tractocamión. Bueno, ¿y qué carajos es la fe?, le preguntaban los amigos. El hombre respondía, saber que lo que no tenés, lo tendrás. ¿Pero cómo?, le insistían. Estando seguro, confiando. ¿Confiando en qué?, preguntaban de nuevo. Y él les decía, confiando en mí. Por cierto, valga esta historia para saber que fe y ambición no van juntas. La fe da luz y hace posible. La ambición oscurece y rompe. A lo que voy con esto es a que a menudo decimos las cosas sin pensar en ellas. Y creo que las palabras tienen un poder del que no somos enteramente conscientes. Tal vez en ellas, en las palabras, y según la intención y el modo de decirlas, está Dios. Lo que quiero decir es que la fe somos nosotros porque somos la palabra y la intención. La fe soy yo, la esperanza soy yo soy la confianza. Independiente de si creo en Dios o no, la fe es creer, pero sobre todo es crear, hacer, es moverse, mirar alrededor y partir de ahí, de la realidad. Confiar en lo que soy capaz y creer en lo que hago. Decimos que tenemos fe, pero no hacemos nada. Declaramos tener esperanza de algo o en algo, pero nos quedamos sentados en una silla o parados en la esquina. Sin movimiento pierde sentido. No hay esperanza sin acción, no la hay sin actitudes ni sin actos. No hay confianza, ni esperanza, ni fe, si no se hace el trabajo. He contado la historia de un primo que compró una vieja volqueta a la que todo el mundo llamaba la criminal, porque sus 3 dueños anteriores se accidentaron en ella, 2 de los cuales murieron. Luego de comprarla, el primo la reparó, le puso piezas nuevas, la pintó con vivos colores y le puso en el bumper el nombre La Arrepentida, con mayúsculas. Y con ese carro levantó y educó a sus hijos sin que jamás tuviera percance alguno con su volqueta. En esas 2 palabras, la arrepentida, estaban toda su fe, su esperanza y su confianza. A su vez, ¿no les parece que el poder de las palabras está en la fe? Si esa fe soy yo al pronunciar las palabras. Aclaro que no hablo en detrimento de la fe en Dios. Digo que aclaro, pues somos una cultura cruzada por una religión que proclama justo la fe en Dios. Y creo que esa fe es activa y efectiva,
si se traduce como fe y confianza en uno mismo y en las palabras que utilizamos. Y al hablar de fe, creo que no basta con tenerla si ella misma no es acción. Y creo que el poder de las palabras no es ninguno si se nos vuelven mero paisaje, quietud, si las palabras que usamos no se convierten en actitud y en actos, en conciencia, en movimiento, que es ley del universo. Sucede también con frecuencia que asociamos fe y esperanza con la suerte, el azar, la coincidencia, como si no existieran las causas y sus efectos, que parten de nosotros mismos, el deseo, los anhelos, los sueños, los errores. Ahora, creo en que nos equivocamos cuando depositamos la fe y la esperanza en asuntos de fuera de nosotros mismos, quizás en las acciones de los otros, cosa que ocurre no sin el peligro, cuando las cosas no se cumplen, de las frustraciones, los resentimientos, los odios, las violencias, la guerra. Por cierto, ¿cuánta guerra ha devastado pueblos a nombre de una fe impositiva? La pregunta es porque la fe es hija de la libertad, nunca de la imposición. La fe está dando el primer paso, incluso cuando no se ve toda la escalera, decía el líder negro estadounidense Martin Luther King. Me parece que si nos atenemos a la fe como virtud teologal en sentido pasivo, no es muy útil, sino parte de nuestra propia acción. Nos han dicho que el propio Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y la sabiduría popular es bien clara al advertir esto, a Dios rogando y con el mazo dando. Creo que la fe no hace milagros, el milagro es la fe. Y si tu brazo hace que el mazo funcione, hay esperanza. Y podés sentir la confianza. Por cierto, debe ser terrible la vida para la persona que no es capaz o que nunca tiene la posibilidad de confiar en algo o en alguien, y peor, ni en sí misma. Pero, ¿qué ha de suceder para que uno sea capaz de confiar en otro? Suele pensarse que la confianza está en la sinceridad de la amistad, pero ¿qué fuerza crea esa sinceridad? Y con ella la facultad de confiar en el amigo. En muchos casos, la confianza puede implicar poner la seguridad, la reputación, la vida en riesgo. ¿Cómo puede estar uno seguro de que puede confiar en este, en aquella, en el que me promete esto y lo otro? ¿Y cómo confiar en mí mismo? Valga citar lo que dice un personaje en la serie bíblica brasileña de Josué. La fe no depende de lo que uno siente, sino de lo que uno cree. ¿Cómo se obtiene la confianza? ¿Creen que hay fórmula para eso? Ni las matemáticas con su exactitud pueden darnos una. Pienso que, como el amor, la confianza no es un deber, no una obligación, ni es recompensa ni premio, tampoco el resultado de propaganda, publicidad o proselitismo. No puede ser materia de un mandato, decreto o ley. Ningún rey podrá decir, ordeno que confíen en mí. La confianza, creo, como el amor, es una suerte de conquista, para la que no se requieren armas ni fuerza, tampoco promesas ni alabanzas ni adulaciones. Tengo para mí que una de las cosas que más desconfianza causan es la adulación, la misma que abunda en los ambientes de riqueza y esplendor y sobre todo de poder. Piensa uno en esto y le parece que confía porque intuye que puede hacerlo. Intuir, dice el diccionario, es percibir íntima
e instantáneamente una idea o verdad, tal como si la tuviera a la vista. Siento que es una suerte de revelación que viene de la fe y de la esperanza cuando la intención construye. Pero he ahí que por humano ser, el peligro de perder la fe y la esperanza se mueve bajo los fundamentos de la confianza. Por desgracia, y por experiencia, por historia, sabemos que conquistar la confianza puede tomar años, pero para perderla basta un instante. La condición humana parece tener la potestad de destruir lo que justo más le cuesta. Creo que la verdadera seguridad está en la confianza, pero, por su condición de humana, esa seguridad resulta frágil. Y lo es más donde hay poder, aquel entre el que todos intrigan contra todos, en el que nada es más inseguro que la seguridad, nada más desconfiable que las declaraciones de confianza supuestamente demostrada con genuflexiones y actitudes serviles de reverencia. Tal vez fe es creer sin ver, sentir sin tocar, saber sin comprobar. Quizás sí sea cierto que fe y duda son hermanas. Entonces, con fe o con duda, hay Dios mucho más allá y mucho más acá de la polarización entre creyentes y ateos. Tal vez la fe crea esperanza y da confianza, y éstas fundamentan la fe. Y tal vez, o sin duda, es el amor el creador del milagro poderoso de la fe. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Un me gusta puede ayudar y toda suscripción y comentario abren más puertas. Estén bien y que tengamos presente esta ley del desierto. Nunca negarle el agua a quien tiene sed.